Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Mateo 14, 22 al 30. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Para hacer lo imposible de Dios debemos estar enfocados. Bienvenidos al Ministerio Palabras de Amor y este es su programa Y dijo Dios. Hoy trataré un tema muy importante para todos los que creemos en Jesús y aún para aquellos que aún no lo han hecho. Hace unos días las palabras mantener el enfoque llegaron a mi espíritu. Estando orando, leyendo las Escrituras, pensé inmediatamente en la historia de Jesús y Pedro. Pedro caminando sobre el agua. Una tarea lógicamente imposible. Sin embargo, no quiero centrarme en que Jesús haga lo imposible, sino en lo que se hizo posible cuando Pedro se enfocó en Jesús. Por eso le he titulado, como lo dije al inicio, para hacer lo imposible de Dios, debemos estar enfocados. La historia de Jesús y Pedro. Hemos escuchado la historia de Pedro caminando por las aguas después que Jesús le dijo, ven. Esto está descrito en Mateo 14, 22 al 30. Cuando la historia de Jesús y sus discípulos que se encuentran en un barco en la niebla del mar, fuertes olas y fuertes vientos sacudieron el barco, pero algo interesante sucedió. Jesús no reprendió al mar, esta vez como lo hizo en Marcos 4:39. Pensó hacer algo inusual, algo que la mayoría de la gente nunca se atrevería a hacer. Jesús se bajó de la embarcación y subió a las olas. Ahora, detente un momento, imagínate y piensa. Estás en medio del mar, en un paraje rocoso, todo oscuro, y de repente ves a alguien saliendo del barco. Suena loco, ¿verdad? ¿Cómo puedes imaginar? Sus discípulos estaban en temor y terror al ver esta escena. Sin embargo, Jesús los animó a estar de buen ánimo y no a temer. No obstante, había alguien tan atrevido y radical como Jesús en el barco. Pedro le pidió al Señor que le pidiera que viniera al agua. Nuevamente, una tarea imposible, pero Jesús dijo una palabra: ven. La Escritura registra a Pedro saliendo de la nave y haciendo lo imposible. Mientras caminaba hacia Jesús, caminaba sobre el agua. Quiero hacer una pausa aquí y quiero preguntarte, ¿qué olas estás en estos momentos turbando tu vida? ¿Qué tarea desafiante te ha dado Dios para que hagas? ¿Para qué cosa imposible estás creyendo a Dios? Quiero desafiarte a tener una visión diferente y enfocarte en Dios. El propósito de Dios en nuestras vidas es cambiar de rumbo,
de lo que yo hacía convencionalmente, lo que hacía para el mundo, lo que hacía para el sistema del mundo. Cambiar ese enfoque al eterno. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo se enfoca uno en Dios cuando se enfrentan a circunstancias y preocupaciones de la vida? Encontramos la respuesta en las Escrituras. Después de que Pedro se bajó del barco, comenzó a caminar sobre el agua. Estaba haciendo lo que otros temían, pero su fe lo impulsó. Mientras Pedro estuvo concentrado en Jesús, pudo hacer lo ilógico y lo imposible. Sin embargo, una vez que vio los fuertes vientos, su enfoque cambió a los elementos que lo rodeaban y comenzó a hundirse. Para hacer lo imposible y mantenerte enfocado en Dios, debes tener 3 cosas muy importantes en tu vida. Primero, tener una vida de oración. Lo primero que hace Pedro antes de abandonar el barco es pedirle a Jesús que le diga que venga. Se dio cuenta de que antes de poder hacer lo sobrenatural, primero debe comunicar su petición a Dios. Pedro obtuvo el beneficio de tener a Jesús delante de él, por lo que no tuvo que orar. Sin embargo, obtenemos el mismo beneficio a través de la oración. La misma escena que tuvo Pedro directamente con Jesús es la misma escena que nosotros tenemos cuando oramos con el Señor. Ya sea que estés buscando eliminar las distracciones del mundo o creer en Dios por lo imposible, debes desarrollar una vida de oración. La Biblia dice que es a través de la oración, la súplica y la acción de gracia que damos a conocer nuestras peticiones a Dios. Filipenses 4:6 nos lo dice. Cuando ores, apunta a ser objetivo y específico. Las oraciones específicas producen grandes resultados sobrenaturales. En segundo lugar, debes estar dispuesto a desafiar la lógica, porque la lógica física va en contra de la fe. Porque hay muchas cosas que no podemos probar físicamente, pero que sí se pueden hacer a través de la fe. Después de haber orado, escuché en mi corazón esa palabra, enfoque. Y yo me preguntaba, Señor, ¿estoy enfocado en ti? Y yo te pregunto a ti en este momento también que si tú estás enfocado en el Señor. Recuerda que después de que Pedro le pidió a Jesús que le dijera que fuera, Jesús respondió, ven. La acción de su parte no termina con una oración. A menudo Dios requiere que seas tú un participante activo en sus milagros, bendiciones y el destino que Él ha deparado para ti. Notemos que después de que Pedro se comunica con Jesús, Jesús vuelve a poner la acción directa en el enfoque que Pedro tenía. Le correspondía solo a Pedro activar su fe, desafiar todo lo lógico y caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero en tercer lugar, es mantener los ojos en Jesús. Para mantenerse enfocado en Jesús y hacer lo imposible, debemos eliminar las distracciones. En la época de Jesús no existían iPhone, iPad, celulares, tablets, redes sociales y todas estas cosas que nos distraen fácilmente hoy. No solamente el mundo electrónico. Existen personas que son adictas a las compras, a la vanidad, a la vanagloria. Están muy apartadas de lo que es el enfoque en Jesús. Han quitado su mirada, sus ojos en Jesús. Ahora, no estoy diciendo que tú debas destruir tus dispositivos electrónicos o que te salgas de las redes sociales. No se trata de eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos enfocarnos completamente en 2 cosas a la vez. Cuando estás creyendo que Dios manifiesta lo imposible en tu vida, retírate de las distracciones en un esfuerzo para mantenerte enfocado en Dios. En el escenario de Pedro, él no tenía control del viento, eso es bien claro. Sin embargo, él tenía control sobre si permitía que la fe se accionara o no. Tú no puedes tener control sobre las circunstancias de la vida, sobre lo que puede traer la vida a ti, sobre los obstáculos, problemas, enfermedades.
pero sí puedes tener control sobre la fe que Dios ha dado a tu vida. Es por eso que Jesús preguntó, oh tú, de poca fe, ¿dudas? ¿Cómo que yo quiero tener a Jesús? Quiero tener esa vida de Jesús en mí, quiero hacer cosas sobrenaturales, pero llevo una vida de dudas. Alimenta tu fe continuamente leyendo la palabra de Dios. Cuando lees la palabra de Dios específicamente, tu alma, tu corazón es transformada. Es como si hubiera una recarga a tu vida, a tu alma, tu espíritu es vivificado. Porque la palabra de Dios alimenta y restaura tu fe. Sabemos que sin fe no podemos agradar a Dios. En Hebreos 11:6 nos lo dice. ¿Cómo puedes agradar a Dios si no tienes fe? ¿Y cómo puedes tener fe si no escudriñas, lees, buscas, escarbas en la palabra del Señor? Es la fe que Dios te dio. Es esa medida de fe lo que hace posible lo imposible. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede hacer. Pero la pregunta es, ¿qué puedes hacer tú con lo que Dios te ha dado? Es fácil distraerse con el miedo, la duda, todo lo que la vida nos da. Sin embargo, hoy quiero animarte a que te mantengas enfocado. Sea lo que sea que Dios haya ordenado que hagas, mantente enfocado en Él, no en las circunstancias, y observa a Dios hacer cosas maravillosas y milagrosas en tu vida. Entiende que solo porque Dios te ordene que vengas no significa que no te hundirás. Te vas a hundir, como me ha pasado a mí. Sin embargo, al igual que Jesús estaba con Pedro, Jesús está contigo. Él extenderá su mano hacia ti y te levantará cuando te caigas. Sigue adelante, sigue buscando y continúa enfocado en el Señor. La palabra de Dios dice que puedes hacer todas las cosas a través de Cristo, que te fortalece, Filipenses 4:13. Dios te dio fuerza sobrenatural para que puedas manejar el trabajo y llamar tu vida a la acción espiritual en Cristo. Tienes un futuro, un destino y un propósito. Debes llegar allí, incluso si tienes que caminar sobre el agua para llegar. Es momento que Dios haga a través de nosotros su voluntad. Estás pasando por un problema, por una circunstancia adversa. Estás abatido, has llorado mucho, dices no puedo más. Te recuerdo que Jesús está frente a ti. ¿Qué le dirás? Que te haga caminar sobre esa circunstancia. Él te va a decir ven, pero de ti depende si te dejas hundir o no. Amado, comparte este mensaje para el que lo necesita. Si tienes una persona que en estos momentos está pasando por circunstancias muy difíciles, entrégale el mensaje. Tú que me escuchas y no conoces a Jesús, es momento de que tengas una relación, no una religión. Las religiones no salvan, pero Jesús salva. Y no solamente salva, sino que posteriormente te dará vida nueva. Y te dará cosas que solamente le entrega a sus hijos. Mis amados, seguiré orando por ustedes y siempre le pido a Dios que los bendiga y los fortalezca. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Amigos, el poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos.